Imagina por un momento un escenario que parece salido de una película, pero que en realidad está escrito en las páginas de la Biblia. 4 seres espirituales tan poderosos y peligrosos que el mismo Dios decidió aprisionarlos. No por días, no por siglos, sino por milenios enteros. Estos no son simples espíritus vagando por la tierra, sino ángeles confinados en un lugar muy específico, en lo profundo del gran río Éufrates. Allí permanecen, encadenados, esperando la cuenta regresiva de un reloj celestial. La Escritura, en Apocalipsis, nos dice algo estremecedor. No serán liberados al azar, sino en un momento exacto marcado por Dios mismo. El texto es claro. En el día, el mes, el año e incluso en la hora señalada, esos ángeles serán soltados. Y cuando eso ocurra, la consecuencia será devastadora. 1/3 de la humanidad caerá. No estamos hablando de un relato simbólico escondido en algún manuscrito olvidado, sino de una profecía escrita en uno de los libros más estudiados de toda la Biblia, el Apocalipsis. Ahora bien, esto abre una serie de preguntas que casi nadie se atreve a plantear. ¿Quiénes son en realidad estos 4 ángeles? ¿Por qué fueron encerrados mientras otros espíritus malignos siguen vagando libres por el mundo? ¿Qué clase de peligro representan para la humanidad al punto de que Dios mismo determinó su prisión? Y sobre todo, ¿qué pasará cuando finalmente se les permita salir? La intriga no termina allí. Hay un detalle aún más inquietante. El lugar donde están, el río Éufrates, no es cualquier río. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, este río ha sido testigo de fronteras, guerras y civilizaciones enteras. Y hoy, en pleno siglo XXI, está ocurriendo algo que parece encajar con la profecía. El río se está secando. Imágenes satelitales muestran cómo, año tras año, sus aguas disminuyen dramáticamente. ¿Coincidencia o señal de que el reloj profético ya está corriendo? Si es así, entonces lo que estamos presenciando no es simplemente un fenómeno natural, sino el preludio de uno de los capítulos más sombríos del Apocalipsis. Y aquí surge una inquietud inevitable. ¿Qué sucederá exactamente en el instante en que esos seres sean liberados? Ese es el punto al que nos dirigimos ahora, porque la Biblia no deja este misterio en sombras, sino que nos revela con precisión lo que ocurrirá. Y lo que dice a continuación podría cambiar para siempre la forma en que entiendes la profecía. La Biblia en Apocalipsis 9, 14, 15 es directa. Desata a los 4 ángeles que están presos junto al gran río Éufrates, y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la 1/3 parte de los hombres. No hay metáforas escondidas en este pasaje, no hay parábolas que necesiten ser descifradas como si se tratara de símbolos confusos. El texto es claro y contundente. Existen 4 ángeles, no vagando libres, sino confinados, esperando un momento exacto que solo Dios tiene marcado en su calendario. Y cuando ese instante llegue, su propósito será aterrador: traer muerte y destrucción sobre 1/3 de la humanidad. Piensa en eso por un segundo. En un mundo con más de 8.000 millones de personas, 1/3 significaría más de 2.000 millones de vidas. Es una cifra tan escalofriante que cuesta siquiera imaginarla. Pero más allá de la magnitud del evento, hay un detalle que revela algo aún más profundo. Estos ángeles no actúan por voluntad propia. No se trata de espíritus rebeldes sueltos en el mundo, sino de seres bajo una restricción divina. Su salida no depende de ellos, sino de la orden del mismo Dios. Esto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué hicieron para merecer tal destino? ¿Por qué fueron ellos, y no otros, los que quedaron encadenados por milenios?
La Escritura no dice que estén en libertad como muchos ángeles caídos que rondan la tierra, sino que están aprisionados, esperando el permiso de lo alto. Eso significa que su pecado o su rebelión fue distinta, más grave, más peligrosa que la de los demás. Cuando escuchamos la palabra ángel, solemos imaginar seres de luz, protectores enviados para cuidar al pueblo de Dios. Pero este pasaje nos revela otra realidad. No todos los ángeles cumplen ese rol. Algunos fueron creados con misiones diferentes y otros, como Lucifer, eligieron rebelarse. Lo impactante aquí es que estos 4 no son presentados como guías ni mensajeros, sino como ejecutores de juicio. Y aquí surge la verdadera tensión. Si Dios mismo los mantiene encadenados hasta el día y la hora señalada, ¿qué clase de seres estamos enfrentando? ¿Qué hicieron para ser considerados tan peligrosos que su libertad debe ser controlada con un cronograma divino? Las respuestas no están en las especulaciones modernas ni en películas, sino en los mismos relatos antiguos de la Biblia. Y si queremos entender quiénes son realmente estos 4 ángeles, debemos retroceder miles de años, hasta los días de Noé, porque fue allí donde comenzó una rebelión que cambió para siempre la historia espiritual de la humanidad. La imagen que muchos tenemos de los ángeles suele estar limitada a seres de luz, mensajeros de paz y guardianes enviados para protegernos. Y sí, en la Biblia encontramos ángeles con esa misión, pero también descubrimos un lado más oscuro y perturbador, el de aquellos que, como Lucifer, fueron creados en gloria y se rebelaron contra su creador. El resultado fue devastador. Dejaron de reflejar la luz de Dios para convertirse en agentes de oscuridad. Ahora bien, dentro de esa rebelión general hubo un grupo aún más transgresor. El libro de Génesis y otros textos antiguos nos hablan de un episodio inquietante en los días de Noé. Se nos dice que ciertos ángeles descendieron a la tierra, abandonando la posición que Dios les había dado. No vinieron como protectores, sino como invasores. Tomaron mujeres humanas y engendraron con ellas a los Nefilim, gigantes temidos que llenaron la tierra de violencia y corrupción. El Nuevo Testamento nos da más pistas sobre este evento. En 2 Pedro 2:4 leemos: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregados a prisiones de oscuridad. Y en Judas 6, la declaración es aún más directa: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Notas el patrón? Estos ángeles no están vagando como los demás. No se les permitió seguir operando libremente en el mundo. Fueron confinados, encerrados en prisiones de oscuridad. Y aquí es donde la intriga aumenta. ¿Será que los 4 ángeles del Éufrates forman parte de esa misma rebelión? ¿Será que su encarcelamiento está ligado a aquel pacto de los días de Noé, cuando el límite entre lo celestial y lo humano fue cruzado de la manera más radical? Lo cierto es que estos textos nos muestran que no todos los ángeles son iguales. Algunos sirven fielmente, otros se rebelaron, y un grupo en particular fue encadenado por haber llegado demasiado lejos. Estos pasajes nos abren los ojos para entender que los 4 ángeles de Apocalipsis 9 no son una figura simbólica, sino la continuación de una historia real que comenzó en la antigüedad. Pero aún falta una pieza clave del rompecabezas. Si queremos entender por qué el río Éufrates fue el lugar elegido como prisión y cómo su historia conecta desde el Edén hasta el Apocalipsis, necesitamos dar un paso más y mirar el papel de este río en la trama profética. Porque el misterio no solo está en los ángeles, también está en el escenario que lo retiene. El río Éufrates no es simplemente un curso de agua.
Desde el principio mismo de la historia bíblica ha sido un testigo silencioso de momentos cruciales. En Génesis aparece como uno de los ríos que nacían en Edén para regar la tierra. Más tarde se convirtió en frontera de reinos, escenario de guerras, límite de imperios y punto estratégico para las naciones. Siempre estuvo allí, marcando territorios, estableciendo límites, definiendo destinos. Y ahora, en el Apocalipsis, se convierte en el escenario de una profecía mortal. 4 ángeles, preparados por siglos, serán liberados allí, en ese mismo río, para ejecutar un juicio devastador. La Escritura lo afirma sin rodeos: la tercera parte de la humanidad será destruida. No son números simbólicos, es un patrón aterrador que conecta con algo más profundo. En Apocalipsis 12, se nos cuenta que Satanás arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo en su rebelión. Y ahora, en Apocalipsis 9, otro tercio es mencionado. Un tercio de la humanidad caerá bajo la destrucción de estos 4 seres. ¿Casualidad? ¿O es un reflejo de un mismo patrón cósmico escrito desde la antigüedad y repitiéndose ahora en la historia humana? Lo cierto es que la coincidencia es demasiado precisa como para ignorarla. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico, fue respetado en la tradición judía antigua y revela detalles escalofriantes. Describe cómo aquellos ángeles rebeldes corrompieron a la humanidad enseñando artes prohibidas, magia, hechicería, guerra y perversión. No eran mitos, sino relatos de corrupción espiritual que dejaron una huella profunda en la tierra. Y ahora, siglos después, el Apocalipsis parece retomar ese eco. 4 seres, ligados a la rebelión antigua, esperan bajo el Éufrates con una misión de destrucción global. Lo fascinante y a la vez inquietante es cómo todos estos hilos se entrelazan, desde Edén hasta los días de Noé, desde los pactos de ángeles rebeldes hasta la sequía moderna del Éufrates. Cada fragmento encaja en un rompecabezas que revela que no estamos ante simples símbolos, sino ante un plan profético que se acerca a su clímax. Pero la gran pregunta es, ¿ya comenzó la cuenta regresiva? Porque si el río se está secando, como las imágenes satelitales lo muestran hoy, podríamos estar presenciando el preludio de lo que Apocalipsis anuncia con tanta claridad. Y si es así, lo que viene a continuación podría ser la antesala de la batalla más grande de todos los tiempos. Hoy la ciencia y la profecía parecen cruzarse de una forma inquietante. Fotografías satelitales muestran cómo, año tras año, el río Éufrates se va secando. Lo que durante milenios fue un cauce poderoso, hoy se reduce, dejando a la vista ruinas, templos antiguos y cavernas que parecían olvidadas. Y mientras los noticieros lo explican como una consecuencia del cambio climático o de la intervención humana, la Biblia ya lo había anunciado siglos atrás. Apocalipsis 16 declara que cuando el Éufrates se seque, se abrirá el camino para los reyes del Oriente y comenzará la preparación para la batalla más grande de la historia, el Armagedón. No se trata solo de un evento geopolítico, sino de un choque entre 2 realidades, el mundo visible y el mundo invisible encontrándose en un mismo campo de batalla. Mira lo que sucede a nuestro alrededor: guerras que estallan en diferentes rincones del planeta, crisis que sacuden economías enteras, desastres naturales cada vez más intensos. Algunos dirán que son simples coincidencias, ciclos normales de la historia. Pero la pregunta que Apocalipsis nos plantea es otra. ¿Son estas señales de que la cuenta regresiva ya comenzó? Si los 4 ángeles del Éufrates realmente existen y están esperando la orden de ser liberados, entonces lo que hoy vemos en los titulares no son casualidades, sino movimientos proféticos. El reloj celestial avanza y lo que está escrito se cumplirá.
La liberación de estos seres no es un mito, sino un punto clave en el plan final de Dios para la humanidad. Y aquí es donde la reflexión se vuelve personal. ¿Estamos listos para lo que viene? ¿Estamos preparados espiritualmente para el choque entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad? Tal vez lo invisible ya se está moviendo a nuestro alrededor y la inquietud que sientes en tu corazón no sea otra cosa que un eco de lo que pronto se manifestará en el mundo. Recuerda, esta historia aún no termina. Lo que hemos visto es apenas un capítulo dentro de un libro que anuncia el desenlace de toda la historia humana. Si quieres seguir descubriendo estas verdades ocultas y entender cómo las profecías se conectan con lo que vivimos hoy, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este mensaje. Y si este video te ha hecho reflexionar, dale un like para que más personas puedan despertar a estas realidades. Porque el Apocalipsis no es un libro de miedo, es un llamado a estar preparados. Y juntos, aquí, vamos a seguir decodificando las profecías.